bien. Lo que voy a contar no está en los libros. Sucedió allá, en el fin del mundo, donde el viento aún se lleva los nombres olvidados. Así comienza la historia de los Selknam, un pueblo indígena de Tierra del Fuego que vivió durante milenios en paz, antes de la llegada de los europeos. En 1520, Fernando de Magallanes pasó por esas aguas y vio hogueras a lo lejos, dando nombre al lugar. Pero en ese tiempo, los Selknam todavía estaban a salvo. Los colonizadores llegarían mucho después. Fue a finales del siglo XIX cuando llegó el horror. Pastores de ovejas, cazadores y empresarios invadieron las tierras de los Selknam. Decían que los indígenas interferían con el ganado, y entonces comenzó la cacería. Un verdadero genocidio. Pagaban por cada oreja cortada, por cada cuerpo abatido. Además, los misioneros se llevaron la cultura, la lengua y las tradiciones. En pocas décadas, casi todo fue destruido. Hoy, pocos descendientes luchan por mantener viva la memoria. ¿Cómo sucedió todo? Te lo diré ahora. ¿Sabías que los Selknam, un pueblo ancestral de la Patagonia, fueron casi aniquilados en el proceso de colonización? ¿Cómo fue posible que una cultura tan rica y fuerte fuera destruida en tan poco tiempo? Hoy vamos a descubrir cómo lucharon contra la colonización y qué legado dejaron. En el siglo XIX, los europeos llegaron a la región de la Patagonia con sus barcos y nuevas tecnologías. Pero también con enfermedades que trajeron consigo. Los Selknam, como muchos otros pueblos indígenas, comenzaron a enfrentarse a una lucha por su supervivencia. Esta fue solo la primera ola de una serie de ataques que cambiarían para siempre su forma de vida. La llegada de los colonizadores no solo trajo el sufrimiento físico, sino también una serie de intentos por erradicar su identidad cultural. Fue el comienzo de un genocidio lento, pero imparable. Pero los Selknam no se rindieron sin luchar. Enfrentaron a los colonizadores con todo lo que tenían: emboscadas, ataques estratégicos y sobre todo una resistencia simbólica a través de sus ritos ancestrales que eran más que una simple tradición. Eran una forma de resistencia contra la opresión. Entre estos líderes, algunos valientes como guiaron a su gente en una lucha que, aunque heroica, sería infructuosa contra el poder militar de los colonizadores. Al final, los Selknam no pudieron resistir el avance imparable de los colonizadores. La violencia y las enfermedades diezmaron su población y sus tierras fueron arrebatadas. Lo que quedaba de su cultura fue casi destruido y muchos de sus rituales, como el Jain, quedaron en el olvido. Yo lo vi todo, hijo. Vi cómo nuestra tierra, que nuestros antepasados cuidaron con tanto amor, fue tomada sin piedad. Vi a nuestros guerreros, esos hombres fuertes que me llenaban de orgullo, ser cazados como si fueran animales. Recuerdo escuchar los gritos en las frías noches, las manos sosteniendo lanzas, tratando de proteger lo que quedaba de nosotros. Pero no fue suficiente. La enfermedad llegó como un viento helado y, con ella, la muerte.
Mi gente, que era tan viva, tan llena de espíritu, ahora no es más que un recuerdo lejano. Las aldeas que alguna vez estuvieron llenas de risas y cantos, ahora están vacías. Las máscaras que portaban nuestras historias están rotas en el suelo. Nuestros rituales desaparecieron como hojas llevadas por el viento. Lo que quedó fue un pedazo de tierra que ni siquiera logramos reconocer. Yo vi todo eso, hijo, y a veces siento que todo fue un triste sueño. Double asterisk. Hoy, pocos son los que recuerdan el nombre de los Selknam, pero su legado sigue vivo en los relatos de sus descendientes y en el reconocimiento de su lucha por la supervivencia. Pero el legado de los Selknam no ha sido olvidado por completo. Hoy en día, varios esfuerzos están en marcha para preservar lo poco que queda de su cultura. De hecho, el pueblo Selknam ha comenzado a ser reconocido oficialmente en los últimos años y sus historias y enseñanzas siguen inspirando a nuevas generaciones. Hoy, mientras celebramos las culturas indígenas y su resistencia, nunca olvidemos que las luchas del pasado siguen siendo importantes para los pueblos de hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros para preservar y proteger las culturas que aún luchan por sobrevivir? Si te ha conmovido esta historia, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Comparte este video para que más personas conozcan la historia olvidada de los Selknam. El destino de los Selknam, marcado por la lucha por su supervivencia, no solo está vinculado a los hechos históricos, sino también a los mitos que daban forma a su mundo. Cómo estas historias profundas, llenas de simbolismo, reflejan la conexión de este pueblo con la naturaleza y el cosmos. En el próximo video, exploraremos los mitos más fascinantes de los Selknam y cómo aún nos hablan hoy en día.